Buenas noches. El tema que vamos a tocar hoy es el tema de la norma ISO 27001, versión 2013. Digamos que no es la última versión, pero pues ya tenemos ya salió hace ratico la versión 2018. Entonces, comenzando con lo que es la norma ISO IEC 27001-2013, ya habíamos determinado lo que era la ISO en la clase pasada, ¿verdad? El organismo que regula todo el manejo de una serie de estándares a nivel internacional, entre esos estándares los de los sistemas de gestión, entre los cuales se encuentra el estándar ISO 27000 o la familia de estándares ISO 27000. Desarrollados para lo que tiene relación con los sistemas de gestión de seguridad de la información. Muy parecido a lo que son los sistemas de gestión a nivel general. En la clase pasada hablamos de diferentes estándares de seguridad como tal y hablamos de lo que son los sistemas de gestión de la familia ISO 27000, de la familia ISO 9000, de la familia ISO 31000. Y pues, si ya han tratado el tema de ISO 9000 en sus organizaciones, pues el tema aquí es muy parecido. Aquí tenemos la evolución histórica de la que hablamos en la clase pasada. Ahora pues habría que ampliarle a la versión 2018. De todas formas, pues esta última versión fue la actualización hasta el 2016 de la norma, porque ella tiene diferentes actualizaciones pequeñas que se le van adicionando. Aquí tenemos pues la familia, algunos de los elementos de la familia ISO 27000, ya los hablamos en la clase pasada, y aquí están desglosadas las características de estas familias. Siempre me gusta poner ese resumen de la presentación para cuando toque solamente tocar este tema, pues ya esté esa información ahí. Ahora, hablando en sí ya de lo que es la norma ISO 27001, como normalmente se le conoce, esta determina lo que son los requerimientos de un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Qué debe cumplir una organización con base a este sistema de gestión de seguridad si la empresa quiere certificarse? Como preguntaron en la clase pasada, no es necesario que la empresa se certifique digamos, completamente. Podemos certificar ciertos procesos de la organización y poco a poco ir cubriendo cada vez más procesos, dividiéndolos en fases, hasta llegar a cubrir toda la organización. Porque digamos que a nivel de seguridad de la información, es importante que toda la organización se encuentre, digamos, bajo los lineamientos del sistema de gestión. Porque no es bueno tener certificado el área de recursos humanos, pero no el área digamos, de pues, proveedores, por ejemplo, ¿ya? O contratistas. Entonces, lo ideal es que a nivel de seguridad abarque a toda la organización. Cuando se logra certificar, se da el aval de que se está cumpliendo con los requisitos de seguridad que la ISO exige dentro de su estructura. Esta es la norma principal de la serie, como ya saben, es la que es certificable para las empresas. En Colombia se maneja a través de la ICONTEC y el documento como tal de esta norma asociado a la ISO 27001 a nivel internacional es la NTC ISO IEC 27001. La NTC obviamente viene de las siglas Norma Técnica Colombiana. Y básicamente es el mismo documento, pero traducido al español y gestionado y administrado por el ICONTEC acá en Colombia. Esas normas las venden, esos son unos libros que pues tienen un costo, creo que son de 60.000, entre 60.000 y 70.000 pesos, algo así. Dependiendo de la norma, la ISO 27002 es más costosa, lo que vale 110, no recuerdo. Y obviamente pues te da todos los lineamientos para esta parte. Si tú quieres certificarte, pues deberás comprar los documentos y utilizarlos para capacitar a tus empleados. Ya sea que contrates a un personal externo que te dice esa capacitación, que es lo más recomendable, o
que tú tengas gente certificada en esos temas de auditoría y de capacitaciones en ISO 27000 para que brinde las capacitaciones a tus empleados. ¿Cuál es el alcance como tal de esta norma? Pues primero, conocer e interpretar toda la serie de la norma ISO 27001. Conocer los requisitos establecidos para la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Conocer aspectos relacionados con lo que son los objetivos y los controles que se encuentran registrados en lo que se conoce como el anexo A de la norma, que se relaciona con el documento de la ISO 27002. Comprender el enfoque del ciclo de Deming, el ciclo de mejora continua, porque obviamente esto es un proceso que se mantiene en continuo cambio y hay que estar siempre mejorando todos estos procesos. Interpretar la importancia de los aspectos relacionados con el análisis y evaluación de riesgos para un sistema de gestión, porque esta es la columna vertebral de todo el sistema. Poder evaluar y analizar y evaluar los riesgos te va a determinar cómo tienes que enfocar tus políticas, cómo tienes que enfocar tus controles, cómo tienes que enfocar tus recursos para la parte de seguridad. De nada sirve implementar y gastarte una gran cantidad de dinero en cosas que no se necesitan para implementación de seguridad de la información en la organización, porque simplemente no conoces tus riesgos y no sabes dónde están los puntos más críticos de tu organización. Entonces, ¿cómo vas a saber qué necesitas adquirir si no sabes cuáles son tus riesgos en realidad? Puedes sacarlos al ojo, pero eso es mucho riesgo. Lo ideal es, valga la redundancia, mucho riesgo. Lo ideal es hacer un estudio bien organizado. Si puedes con un personal externo que te haga ese proceso, ya que ese personal normalmente tiende a ser mucho más objetivo que los propios empleados de la organización, pues sería incluso mucho más eficiente. Ya sea que se ejecute un análisis de riesgos a nivel defensivo, con lo que es una matriz de riesgos y un análisis de los activos y todo esto, o un análisis de riesgos ofensivos a través del uso de técnicas de hacking o contratando una empresa para que te haga un pen testing en tu organización y te determine y te evalúe los riesgos a los que estás expuesto. Y también pues conocer las técnicas y herramientas para realizar auditorías internas del sistema de gestión y obviamente pues desarrollar las habilidades en tu personal para la realización de las mismas. Esta es la estructura de la norma, es lo que contiene en el documento. Tiene esta serie de ítems y básicamente la norma está escrita siguiendo los lineamientos del sistema de gestión de seguridad de la información. O sea que incluso la propia norma es una buena guía para escribir y redactar tu sistema de gestión, porque está basado en la misma norma. Entonces encontramos su introducción, objetos y campos de aplicación, referencias, términos y definiciones. Sí, eso son la parte inicial, la parte de presentación del documento, y ya del 4 hacia el 10 son los ítems de obligatorio cumplimiento o que tienen que estar en el documento como tal, que son contexto de organización, liderazgo, planeación, soporte, operación, evaluación, desempeño y mejora. Vamos a mirar cada uno de ellos de manera muy general. La introducción básicamente es pues, la introducción a la norma. ¿Para qué sirve? Obviamente esto está diseñado para cualquier tamaño. Tenemos que definir en las generalidades del documento. Este documento pretende establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener, mejorar el sistema de gestión de seguridad de información de la empresa. Pues miras, ustedes comienzan a hacer el resumencito, como la introducción de un trabajo, el resumencito de todo el sistema, todo el documento del sistema de gestión. Y obviamente tiene que tener compatibilidad con otras normas del sistema de gestión. Quiere decir que si tú en tu organización tienes implementado un sistema de gestión de la calidad basado en ISO 9000 o algún otro sistema de gestión de continuidad del negocio, no sé, tienes que encargarte de que todas esas normas se encuentren alineadas entre sí, porque no puedes hacer que una contradiga a la otra o que se ataquen las normas como tal. Es más, las introducciones pues tenderán a ser muy parecidas. ¿Qué normas podemos encontrar en los sistemas de gestión? Pues aquí tenemos una lista de algunas de ellas. Ya sabemos la famosa ISO 9000 para gestión de la calidad, ISO 14001 para medio ambiente, las OSHAs de salud y seguridad en el trabajo, la 18001, toda la ISO 20000 basada en los sistemas de gestión para servicios de TI,
la 22.000 seguridad alimentaria, continuidad del negocio, la 22.301 para garantizar la continuidad de las operaciones en caso de un desastre, y la famosa ISO 27001 asociado a los temas referentes a seguridad de la información de manera completa. Muy bien. A nivel de objeto y campo de aplicación, aquí es donde uno especifica cuál es la finalidad de la norma y qué uso va a tener dentro de la organización. Se define que los 10 capítulos son de obligatorio cumplimiento y que no se pueden excluir los capítulos que van del 4 al 10 como tal. Y aquí vamos a definir cuáles son los requisitos para establecer, implementar y mantener el sistema de gestión dentro de la organización. Entonces, se refieren a los verbos específicos que vamos a utilizar dentro del documento y cuál va a ser ese campo de aplicación dentro de la organización como tal. Definimos las referencias normativas. Este espacio del documento es bastante corto. Básicamente uno habla de las otras normas con las que vamos a tener relación. Específicamente lo que normalmente se pone aquí es, se aplican todos los términos, como dice ahí, los términos y definiciones planteados por la norma ISO IEC 27000. Porque la norma 27000, el documento de la 27000, son todos los términos y definiciones de toda la familia completa. Entonces uno coloca esa referencia. Y hay que tener claro que la ISO 27001 como tal, el documento es la ISO IEC 27000 de tecnologías de la información, técnicas de seguridad, sistemas de gestión, seguridad de datos, todo lo que dice ahí del documento. Entonces, uno coloca básicamente ese espacio de texto que está ahí de varios párrafos para indicar que está relacionado con toda la familia de la norma ISO IEC 27000. Y si tenemos implementado otro sistema de gestión, como les dije, pues también se referencian los otros sistemas de gestión que estén implementados dentro de la organización. En el contexto de la organización, uno aquí especifica todo lo que son las expectativas y necesidades que van a trabajar con la organización. Aquí se trabaja con las necesidades de los stakeholders, digamos que las partes interesadas del negocio, y hay que definir 4 cláusulas dentro de esta parte del documento, que son el conocimiento de la organización y de su contexto, donde se hace un pequeño resumen de la empresa, ¿verdad? La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, donde se estipula simplemente que se comprende la necesidad de la implementación de un sistema de gestión. Normalmente son capítulos y textos cortos, no son muy extensos, ¿verdad? Determinación del alcance, aquí es donde decimos hasta dónde va a llegar el sistema, e incluso si va a ser por varias fases, y esta fase 1 va a cubrir los procesos asociados a matrículas, inscripciones, registro de notas, no sé. Y la especificación del sistema de gestión de seguridad de la información, dando un resumen del documento como tal. ¿Listo? Profesor, hasta ese punto es básicamente la introducción al documento. Sí, porque tú aquí estás. Lo que pasa es que aquí este es el documento del sistema de gestión. Sí. Va a regir todo lo que viene a raíz de eso, que ya vienen a ser las políticas, los procedimientos, los formatos, los documentos. ¿Ya? Entonces, Okay. este es como digamos que este es como la carreta de presentación. Ok, ¿Ya? perfecto. Todo hecho. Muy bien. El liderazgo es donde tú determinas la importancia que tiene para la alta dirección el sistema de gestión y donde se van a comprometer a, digamos que a cumplir con esta norma. Todos, desde la alta gerencia hasta el empleado más bajo. Y aquí dividimos lo que es el liderazgo y compromiso, donde se define, donde se escribe pues que la directiva, la alta gerencia está comprometida, pero se propone liderar los procesos de manera eficiente, La política como tal, el resumen grande de que la idea es implementar un sistema de gestión de seguridad de la información con miras a proteger los datos, y luego definimos roles, responsabilidades y autoridades de la organización. O sea, quiénes son los entes a nivel macro que van a manejar las diferentes responsabilidades dentro del sistema de gestión.
y cuáles son sus roles específicos dentro de todo el sistema. No es especificar nombres, sino más bien funciones y cargos. La parte de la planificación busca valorar, analizar y evaluar los riesgos de seguridad de acuerdo a los criterios de aceptación de riesgos. Entonces, en este caso vamos a tener dos cláusulas internas que son acciones para tratar los riesgos y las oportunidades y los objetivos de seguridad y planes para lograr ese tratamiento de los riesgos. Como les digo, pues es simplemente un documento introductorio que explique cuál es a nivel general el manejo que se le va a dar a los riesgos como tal dentro de la organización. La parte del soporte, dice aquí analizar el soporte necesario para cumplir con sus metas y objetivos, y hay que definir con qué recursos cuenta la organización, pues conocimiento que tenga de la competencia, las acciones para la toma de conciencia de todo el personal de la organización, cómo va a manejarse la comunicación dentro del sistema y el manejo de la información documentada de todo el sistema. Recuérdense que aquí esto es muy importante. Lo que no está documentado, pues simplemente no se está haciendo. No hay evidencia de que se esté desarrollando ese ítem particular. Y aquí pasamos a la parte de operación, donde se debe planificar y controlar la operación, así como la valoración de los riesgos y que el tratamiento que se le va a dar. Allá en la parte anterior se analizaron y se definieron. Acá vamos a tratar de determinar ya en sí el tratamiento que se le va a dar. Todo lo que es la planificación y control de las operaciones de la organización, la ejecución de la evaluación de riesgos de seguridad, cada cuánto se va a hacer, cómo se va a trabajar, el tratamiento que se le va a dar a los riesgos, ya sabemos pues a nivel general, porque hasta aquí todavía no conocemos exactamente los riesgos ni sabemos cómo los vamos a tratar. Simplemente estamos dando una pequeña introducción al proceso completo del sistema de gestión. Se viene la evaluación del desempeño, entonces aquí viene a hacer ya cómo vamos a llevar a cabo todo el seguimiento, toda la medición, definición de metas, los indicadores, ¿verdad? Para la evaluación de todo el sistema. Y aquí vienen las cláusulas de seguimiento, medición, análisis y evaluación, los procesos de auditoría interna, cómo van a ser manejados, y la parte de la revisión por la dirección, que es uno de los ítems necesarios en prácticamente casi cualquier formato de los sistemas de gestión. Todos tienen que tener aparte del llenado del formato, tienen que tener siempre un ítem o un campo para la parte de la firma, de la revisión. Y se tiene que estipular quién lo revisa. Con esa parte a veces la gente comete algunos errores, pues que hemos notado por los diferentes trabajos que hemos hecho, y es el hecho de que a veces amarran demasiado la revisión y ponen, por ejemplo, ¿quién revisa la generación de los backups? El jefe de sistemas. ¿Y eso cada cuánto se hace? No, cada mes. Y el jefe de sistemas está de viaje. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Viene la auditoría, él estuvo de viaje por dos semanas, entonces viene el auditor y no están firmados esos documentos. Entonces, ahí va una no conformidad. Entonces, ¿qué toca hacer? Tener una persona alterna que firme el documento. Si no hacer como vimos en un documento. ¿Quién firma? En una institución universitaria. ¿Quién firma? El director del programa y el decano. Y ahí fue peor la cosa. Porque tienen que estar las firmas de los dos. Y normalmente siempre estaba solamente la del director del programa. Y ahí están seguidas, no conformidad. Porque el decano ahí no dice O, dice I. O sea que ambos tenían que firmar. Entonces son detallitos que hay que tener en cuenta. Y por último, los procesos de mejora. Los procesos de mejora es básicamente pues todo el análisis de la forma de cómo se le va a hacer frente a las no conformidades, a lo que son las acciones correctivas y a todo lo que son los procesos de mejora continua. Siendo una no conformidad el incumplimiento de alguna norma, de algún planteamiento que tú hayas hecho dentro de tu sistema, las acciones correctivas, aquellas que tú determinas para detectaste un fallo en un sistema, en algo y lo estás corrigiendo.
Y la mejora continua, pues obviamente ya eso no tiene que ver con que haya ocurrido algo raro o algo, o haya fallado algo en el sistema, sino simplemente, perdón, sino simplemente que decidiste mejorar el proceso porque hiciste un análisis y te diste cuenta que había mejores formas de hacer las cosas. Entonces aquí definimos es cómo se van a manejar esos aspectos como tal. Y en la norma aparece al final lo que se conoce como el anexo A, que define todo lo que son los objetivos de control y controles basados en los diferentes dominios de la norma que se pueden o que vamos a encontrar dentro del documento. Entonces, estas normas, estas normas que están aquí, ¿verdad? Estos 14 dominios como tal, que comienza desde el A5 hasta el A18, se encuentran referenciados en el documento de manera muy general. Nada más se especifica cuáles son los dominios, que son estos que están aquí, los objetivos de control asociados al dominio y los controles asociados a cada objetivo de control. Y después en la norma, bueno, no es la norma, en la guía ISO 27002 se definen lo que tiene que ver con la profundización de cada uno de estos controles. Teniendo claro que el documento de guía de la ISO 27002 no te dice cómo implementarlo, sino qué debes tener. O sea, debes tener un control criptográfico, por ejemplo. Ya, pero no te dice, no te obliga que no, que tiene que ser el algoritmo RCA. No, no, eso sí no lo vas a encontrar en la norma como tal, sino simplemente él es muy general en decirte lo que deberías tener. Ya si tú quieres buscar las mejores prácticas y la implementación del sistema, pues podrías basarte en los documentos del NIST, del Departamento de Estandarización Tecnológica de los Estados Unidos, específicamente los documentos SP800 que vamos a ver más adelante, donde ahí sí ya hay una especificación mucho más orientada a cómo montar y cómo definir los diferentes controles para los diferentes sistemas de seguridad que se deseen implementar. Profesor, una preguntita. Recientemente estábamos trabajando, bueno, yo estaba trabajando en un tema de seguridad criptográfica, más específicamente unos equipos que son unos módulos de seguridad criptográfica, los HSM, no sé si los ha escuchado. No. Estos son unos módulos que cumplen con un estándar o una norma, unas políticas de seguridad que son, la política de seguridad es FIPS de nivel 3, FIPS 140-2. No sé si lo he escuchado en algún momento. No la he escuchado. Es un estándar de seguridad para equipos criptográficos. Ellos tienen pero eso nació del Departamento de Defensa de Estados Unidos y después lo adoptaron como norma. Entonces, no, era simplemente eso. No, listo. No, o sea, digamos que a nivel de normas y de guías y estándares hay muchísimos, ¿ya? Pues yo esos pues no los he trabajado, no los conozco, entonces pues de pronto están registrados en las SP800 también. Y pues digamos que pues sería interesante tocarles, verlos para ver qué es lo que contienen y todo esto. Pero Claro que sí. ¿son especificaciones técnicas de implementación o simplemente lo que deberías tener en cuenta para manejar? No son especificaciones técnicas para equipos de seguridad criptográfica. Tú sabes que esos equipos tienen que tener una seguridad para, más que todo los que almacenan información de llaves privadas, de PKI. Uh-huh. Y ellos tienen que tener ciertas especificaciones de seguridad. Ellos tienen varios niveles. Por ejemplo, el nivel más básico es que tienes que cumplir con unos estándares básicos de seguridad. Acceso, contraseñas al equipo. Pero el nivel más alto inclusive tiene técnicas para autodefenderse contraataques, exactamente. Entonces es un tema interesante que estuve investigando hace poco. Entonces, está bueno, bien. Está muy bueno ese tema. Seguramente, pues sí, es como los sistemas de certificaciones por niveles para lo que es, por ejemplo, los data centers, los sistemas de certificación. exactamente, es muy similar.
Sí. Exacto. Digamos que los niveles de CMMI y cosas por el estilo. Bueno, muy bien, interesante ese tema. Muy bien, entonces estos son los dominios de control y digamos que lo que comentó Vergel tiene mucha relación con esta parte, ya que aplicaría para lo que es los controles del dominio de A10, que es criptografía. Muy bien. Entonces, digamos que a nivel general, esa es más o menos la estructura de la norma.